Bienvenidos al episodio 2 de La Campana de la Historia. Hoy nuestro personaje principal será Moisés. Moisés, sacado o salvado del agua. En hebreo es Moshe, en árabe Musa. Según la cronología bíblica, nació en el año 1539 antes de la era común o antes de Cristo. ¿Pero dónde nació Moisés? ¿Dónde se crió? ¿Cuáles fueron los sonidos de su vida? ¿Cuáles fueron las tierras por las que pisó? Déjame presentarte a este personaje desde un punto de vista diferente. Vamos a tratar de trasladarnos a Egipto para sacar nuestras propias conclusiones de este personaje, del suceso también que ocurrió. Ya sabemos, la salida del pueblo hebreo de Egipto hacia la tierra prometida. Conoceremos para qué servía la música en Egipto o para qué cantaban los hebreos, cómo y dónde se juntaron y hasta dónde llegaron en su viaje por el desierto teniendo a Moisés como caudillo. Un relato histórico muy conocido por todos, pero nos vamos a esforzar por verlo de una manera poco vista, siendo parte de la historia, para realmente entender qué es lo que sucedió en Egipto con los hebreos. Damos un par de campanazos y nos trasladamos a las tierras de Gosén. Antes de iniciar con nuestra historia de hoy, si queréis poneros en contacto con nosotros, conocernos más, darnos vuestra opinión, saber en qué tenemos que mejorar o qué es lo que os ha gustado, tenemos una cuenta en Twitter que es historiacampana, es decir, @historiacampana. También tenemos una cuenta de correo electrónico en la cual podéis escribirnos. Es isto.campana@gmail.com, o incluso en YouTube, donde podéis ver el aporte gráfico y escuchar el audio con ciertas imágenes, mapas o incluso objetos de los cuales vamos a hablar en el audio de hoy. En YouTube es sencillo. Búscanos por La Campana de la Historia. Gosén es una región de Egipto, o mejor dicho, fue una región de Egipto, donde residieron los israelitas durante 215 años, desde el 1728 a 1513 a.C. En este podcast, en este episodio, nos vamos a basar en los datos que nos ofrece la cronología bíblica. ¿Y por qué? Habitualmente cuando se habla de Moisés, de los hebreos en Egipto, se suele utilizar la cronología egipcia. Pero aquí nos encontramos con un problema, y es que no hay claridad entre los expertos, entre los egiptólogos, en saber exactamente las fechas en las cuales se encontraba el pueblo hebreo en Egipto. Inclusive sabemos que para muchos o para algunos faraones
si no estaban conforme a la historia de sus antecesores, eran capaces de borrar ese suceso. Por eso hemos querido utilizar la cronología bíblica. En la cronología bíblica tenemos la certeza que al menos 4026 años fueron trasladados oralmente y de forma escrita entre padres, hijos, abuelos y nietos. Este registro bíblico se puede consultar y contrastar con otras civilizaciones como los babilonios, los persas o incluso los propios egipcios. Su ubicación exacta es incierta, pero parece ser que estaba en la parte oriental del delta del Nilo, en la misma frontera de Egipto. La versión de los 70 griega indica o nos enseña que Gosén estaba en las proximidades de lo que sería Wadi Tumilat. Era una región de pasto, por eso el faraón criaba el ganado en esa zona y también los propios hebreos apacentaban sus rebaños y sus vacadas en esa misma región. Se puede entender que sus tiendas de campaña también estarían en esa zona. Incluso podemos también imaginarnos a la hora de hacer los famosos ladrillos que Faraón les pidió a los hebreos, que una zona verde con posibles zonas de barro debido al delta, debido a los afluentes del propio Nilo, y también arcillosos, pues sería una zona ideal para poder fabricar estos ladrillos con paja y arcilla. Era una zona que parece ser que estos pastos fértiles eran la que mejor se adaptaba a la tribu o a la familia de Jacob, quien fue el primero en acampar en esta tierra de Gosén. Pero ahora nos viene una pregunta: ¿qué tiene que ver Jacob con Moisés? Jacob fue uno de los hijos de Isaac. Fue nieto de Abraham, el primero de los hebreos. Jacob entró en Egipto por esta tierra de Gosén. Es ahí donde se encontró con su hijo José, a quien habían vendido sus propios hermanos, los otros hijos de Jacob, como esclavo. Había sido vendido como esclavo y lo habían comprado los egipcios. Este llegó a ser el segundo hombre más poderoso del imperio de todo Egipto, José. Al hacer de Gosén su campamento, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac y los descendientes de Jacob llegaron a ser muchos en esta zona. Se dice que llegaron hasta unos 70 o incluso más contando a otros familiares. Claro, recordemos que Jacob tuvo 12 hijos, con lo que es fácil pensar que durante algunas décadas ellos llegaran a ser muchos. También hay que tener en cuenta que en esa época los hebreos tenían familias muy numerosas. El hecho de que Jacob fuera un hombre con mucho ganado y posesiones, ya que pudo ganárselo con su suegro, pues hacía o nos indica que tendrían un ambiente, un entorno adecuado, ideal, para tener familias muy grandes, familias numerosas. Tuvieron un buen estilo de vida, una buena alimentación, comodidades o incluso dinero para poder pagar a la hora de necesitar cualquier servicio ajeno a lo que ellos ya disponían. Aumentar en número era algo viable y sencillo para esta tribu, o para este campamento, o para lo que iba a ser ya este país de Israel. Desde Jacob, la línea genealógica hasta llegar a Moisés fue la siguiente. Jacob tuvo a Leví,
este tuvo a Coat, este a Amram y por último a Moisés. Por eso esto nos lleva al nacimiento del salvado del agua, Moisés. Pero decíamos, ¿y qué tienen que ver Jacob, Moisés, con el pueblo de Israel? A Jacob se le cambió el nombre y pasó a llamarse Israel. Por eso todos sus descendientes son llamados israelitas. Así que ya hemos entrado en lo que fue esta civilización, lo que podemos decir que ya era considerado un pueblo. Estaban haciendo una nación, Israel. Y ahora falta ver cómo llegó este Moisés a ser el caudillo de esta nación y el que logró que pudieran salir de lo que era la potencia de Egipto, una potencia económica y militar aparentemente no te permitiría jamás salir de sus tierras. Pero entenderemos cómo ocurrió, qué sucedió para que esto sea así. Pero ¿qué os parece si antes de llegar a esto investigamos la música de Egipto y de los hebreos? Vamos a tratar de ponerle soporte gráfico a la descripción de estos instrumentos y de esta música, ya que va a ser más fácil, ¿verdad? Lo haremos mediante nuestras cuentas de Twitter. Ya os hemos comentado, Historia Campana en Twitter, Historia Campana, y en la cuenta de YouTube, La Campana de la Historia. Aunque queremos esforzarnos en hacer una definición gráfica de calidad, siempre una imagen vale más que 1000 palabras, y en mi caso os aseguro que una imagen vale más que 10.000 de mis palabras. Por eso os invito que cuando podáis os acerquéis por Twitter, si tenéis curiosidad, o por YouTube, para poder escuchar el audio y el soporte gráfico a la vez. La música en Egipto. Esto o esta se puede dividir en 3 facetas. Sería religiosa funeraria, la primera de ellas, música para el faraón y como remedio terapéutico para el pueblo. En la religiosa funeraria tenemos que hablar obligatoriamente de uno de los primeros instrumentos que encontramos en Egipto, el sistro. El sistro era un instrumento con forma de herradura en la parte superior y un mango en su parte inferior. Podríamos asemejarlo a lo que sería un tirachinas. Pero en el arco de la herradura tenía varias varillas de metal donde interiormente tenían discos metálicos. Así, de esta manera se podía conseguir un sonido similar a este. Como vemos, podría ser algo parecido a un sonajero, ¿verdad? El sistro se combinaba con las palmas. Sistro y palmas a ritmo de percusión podía ser una de las melodías que acompañaran en los diferentes servicios religiosos que tenían en Egipto. Me hacía recordar a estas saetas que en Andalucía tanto se cantan, se interpretan y tienen ese sonido que nos recuerda, ¿verdad?, a los países árabes. Bueno, ¿por qué no? Podría ser este el origen de una música, de melodías, de estilos musicales que nos acompañan todavía a día de hoy. Hasta aquí la primera parte sobre el episodio de Moisés.